Bien, en este videotutorial te voy a explicar cómo medir potencia activa, reactiva y aparente en un sistema trifásico, tanto si tenemos la carga equilibrada o también llamada balanceada, como si la tenemos desequilibrada. Así que no te lo puedes perder porque necesitarás saber medir potencia en sistemas trifásicos. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadena, así sin más, esto empieza ya. Bien, vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Cómo medir la potencia aparente? Si tenemos aquí un sistema trifásico a 3 hilos, ¿sí? Bien, aquí tenemos una carga equilibrada, tanto en estrella como en triángulo. ¿Cómo medimos en este sistema trifásico a 3 hilos la potencia aparente? Bien, pues si recuerdas, la potencia aparente era raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un momento, profe, esto lo sé yo, muy fácil. Agarro un amperímetro y mido la corriente de una línea. Luego agarro un voltímetro y mido la tensión entre dos fases, o sea, la tensión de línea. Multiplico ambas medidas y el resultado lo multiplico por raíz de 3, y así obtengo la potencia aparente en voltioamperios. Vamos a medir la potencia activa en una carga equilibrada. Por lo tanto, como está equilibrada la carga, las corrientes son iguales y están desfasadas entre sí 120 grados. Evidentemente, si la carga estuviera en estrella, conectada al hilo neutro, por el hilo neutro no circularía nada de corriente, teóricamente. Pero es imposible que la carga esté perfectamente equilibrada, es decir, que las tres impedancias sean exactamente iguales y que el sistema esté totalmente equilibrado. Luego tendríamos una pequeña corriente por el neutro, pero pequeña, ¿vale? Que se puede despreciar. Bien, suponiendo que la carga está equilibrada perfectamente, con un solo batímetro sería bastante. Entonces, coloquemos aquí un batímetro, con lo cual este batímetro 1 tiene 4 terminales. Los batímetros tienen 4 terminales. ¿Por qué 4? Porque tenemos que medir corriente y tensión. Entonces, para medir la corriente utilizamos una bobina de pocas vueltas y hilo grueso para medir la corriente, ¿vale? Entonces, este sería el terminal positivo. Bien, y para medir la tensión utilizamos una bobina, el batímetro tiene una bobina de hilo fino y muchas vueltas, ¿vale? Y también va a tener su polaridad. Entonces, el batímetro, ni más ni menos, lo que nos mide es el producto de la tensión que mide la bobina voltimétrica por la corriente que entra por este punto. La tensión la tendríamos siempre medida ahí, el terminal positivo, la tensión, la intensidad, y por el coseno del ángulo que forma esta tensión y esa intensidad. Eso es lo que miden los batímetros, ¿sí? Bien, entonces aquí tendríamos nuestra bobina amperimétrica y aquí tendríamos nuestra bobina voltimétrica. ¿Qué tendría que medir este batímetro? La tensión de fase por la corriente de fase, ¿sí? Entonces, medimos la tensión de fase, en este caso medimos la tensión de fase, la fase R, ¿vale? Entre R y neutro. Por lo tanto, el batímetro 1 está midiendo ni más ni menos que la tensión VR por la corriente y sub R por el coseno del ángulo que forma esa tensión y esa corriente, que es ni más ni menos que el ángulo phi de la carga. Bien, entonces, como el batímetro está midiendo la potencia activa de la fase R, como las tres fases tienen el mismo consumo, pues así de sencillo, la potencia total activa será 3 veces la que mida el batímetro 1, ¿vale? O sea que es muy sencillo. ¿Qué pasaría si la carga está desequilibrada? Bueno, pues que la carga desequilibrada supondría que las tres corrientes ya no van a ser iguales.
Y entonces tendríamos que utilizar 3 batímetros. 3 batímetros que colocaríamos ahí, ¿vale? Batímetro 2, batímetro 3, y cada batímetro estaría midiendo la corriente de la fase, la corriente de esta línea, y la tensión de fase, ¿vale? Y entonces, en este caso, esos 3 batímetros medirían un valor diferente y la potencia activa sería ni más ni menos que la suma de los 3 batímetros. Así de fácil. Bien. Pero, ¿y si no tenemos hilo neutro? Si el sistema trifásico no tiene hilo neutro, ¿qué ocurre? Porque aquí tengo cargas que están conectadas en triángulo y no tengo accesible el hilo neutro en esa instalación trifásica. Bien, si hacemos esto, ¿qué pasaría? ¿Qué tensión tendríamos en este punto? Supuestamente, si estos 3 batímetros son exactamente iguales y sus bobinas voltimétricas tienen la misma impedancia, este punto estaría al mismo potencial que el punto neutro, estaría a la misma altura que el neutro, este sería el neutro. Es decir, que entre este punto y el neutro tendríamos 0, porque las 3 bobinas voltimétricas forman una carga trifásica en estrella equilibrada, ¿sí? Y por lo tanto, pues nos permitiría medir lo mismo. Ya, pero ¿y si no son iguales esas 3 bobinas? Es muy difícil. Bueno, pues aproximadamente tendríamos la lectura. Es una lectura aproximada, ¿vale? Bien, pero hay otro método que es el método de los 2 batímetros. Es decir, que nos podíamos ahorrar un batímetro para medir cargas, para medir potencia activa, tanto si la carga está equilibrada como si está desequilibrada. Y es el conocido como método de Aarón. Aarón. Vale. Para ello, colocaríamos lo siguiente. Colocaríamos un batímetro en una fase y otro batímetro en otra fase. Yo en este caso he conectado esos batímetros, la bobina amperimétrica, del batímetro 1 y del batímetro 2, las he colocado ahí, en la fase R y en la fase S. Bien, ¿qué mediría este batímetro? Bien, este batímetro, su bobina voltimétrica tendría que medir la tensión RT, y este tendría que medir la tensión de la fase en la que está con respecto a la fase que no tiene ningún batímetro, ¿vale? Es decir, que si yo tengo un batímetro en la fase T y tengo otro batímetro en la fase S, tendríamos siempre que medir con respecto a la fase que no tenemos ningún batímetro, la fase R. En este caso, como no tengo ningún batímetro en la fase T, tendríamos que medir con este la tensión RT y con este ST. ¿Sí? Bien, entonces, importantísimo saber la secuencia de fases. La secuencia de fases vamos a considerarla R, S, T, R. Secuencia directa. Bien. Entonces, ¿cómo tendríamos las tensiones? Bueno, vamos a suponer el sistema trifásico con la fase R, la fase S y la fase T. O sea, serían los 3 fasores R, S y T. ¿Qué mediría el primer batímetro? El batímetro 1. El batímetro 1 nos está midiendo la tensión RT, ¿vale? La pinchamos así, RT. ¿Dónde está aquí la tensión RT? Fíjate, sería R menos T. Recuerda siempre, la tensión RT es R menos T. R con respecto al neutro, T con respecto al neutro. Entonces, fíjate, menos T, ¿dónde la tengo? Menos T la tengo aquí.
Fíjate, siempre cuando dibujes, esto tiene que ser una vertical y ahí tendríamos menos VT. Entonces sumo VR más menos VT. Y esta, para sumar, desplazo esto hacia arriba, desplazo esto hacia ahí, y ahí resultaría la tensión VRT. Bien. Luego, ¿qué va a medir? Una corriente, ¿no? RT. Esto en módulo, lo que mida 400 voltios tensión de línea, tensión compuesta, 220, la tensión que sea, ¿sí? Y ahora la corriente es la corriente I sub R, la corriente de la fase R. Y esa corriente irá retrasada o adelantada, lo normal es que la carga sea inductiva, iría retrasada un ángulo respecto a VR, ¿vale? Vamos a poner ahí un ángulo, por ejemplo, esta sería I sub R. Bien, y estaría desfasada un ángulo phi R respecto a VR. Siempre, recuerda la primera clase, la clase anterior, siempre el ángulo de la carga desfasa la tensión de fase y la corriente de fase, o en este caso de línea, ¿vale? Y R con VR. Bien. Y tendríamos ahí la corriente I sub R, el módulo, ¿vale? Y ahora por el coseno del ángulo que forman esas dos. El ángulo que hay entre RT, que sería este. Entonces estoy viendo que es el ángulo phi R, el ángulo phi, vamos a ponerlo en forma genérica, o phi, la carga R, menos 30 grados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es una tensión de fase y esto es una tensión de línea. Pues bien, este ángulo siempre son 30 grados. ¿Vale? Entonces sería este ángulo de aquí menos 30 grados, que sería este de aquí. ¿Vale? Bien. Y el batímetro 2, ¿qué nos estaría midiendo el batímetro 2? La tensión ST. ¿Dónde está la tensión ST? Fíjate, aquí tengo S y aquí tengo menos T. Sería VS más menos VT. Y justamente nos cae ahí en el origen de ángulos. ¿Vale? ST. Bien. Y la corriente que están midiendo es la corriente I sub S. IS. Aquí tengo la costumbre de I sub S, quiere decir I subíndice S. ¿Vale? Bueno, costumbres de la universidad. Bien. La corriente IS, módulo. ¿Y dónde tengo esa corriente? Bueno, pues esa corriente iría retrasada un ángulo, ¿vale? Esta corriente iría retrasada un ángulo respecto a VS, que sería el desfase que hay entre VS e I sub S, que es ni más ni menos que la impedancia que tenemos ahí conectada en esa fase. Bien, y fíjate que estos son 30 grados, porque estamos con una tensión de fase y una tensión de línea. Tensión simple, tensión compuesta. Siempre desfase de 30 grados. Siempre, siempre. Bien. Entonces el ángulo de esta corriente con esta tensión sería phi más 30. Coseno de phi más 30. Bien. Pues se cumple. No lo voy a demostrar porque es operar con trigonometría, con relaciones trigonométricas. Se cumple que si sumamos el batímetro 1 más el batímetro 2, esto más esto, resulta ser la potencia total de la carga. ¿Vale? La potencia total de la carga. Y ahora bien, tanto si la carga está equilibrada como si está desequilibrada. El método de Aarón se cumple tanto para cargas equilibradas como para cargas desequilibradas. Bien, pero vamos a reflexionar, vamos a analizar esto un poco más. ¿Qué pasaría
si la carga fuese resistiva? ¿Qué pasaría si la carga es resistiva? Vengo aquí y digo yo, si esto es 0 y esto es 0, coseno de menos 30 y coseno de más 30 son iguales, son iguales. Raíz de 3 partido por 2. Por lo tanto, el batímetro 1 y el batímetro 2 medirían lo mismo. Es decir, que si tú estás en un sistema trifásico, conectas los batímetros por el método de Aaron y ves que los dos batímetros son muy iguales, la carga es resistiva. O sea, toda instalación, que si estás viendo una potencia de toda una instalación, toda esa instalación tiene coseno de phi 0. Factor de potencia 0. ¿Vale? Perdón, factor de potencia 1. El phi 0, coseno de 0, 1. Cuidado, cuidado. Bien, más. ¿Qué pasaría si la impedancia tuviese un ángulo, la impedancia fuera equilibrada y tuviese un ángulo de 60 grados? Entonces vienes y dices tú, bueno, pues nada, aquí coseno de 60 menos 30, coseno de 30, pero aquí 60 más 30, el coseno de 90 es 0. Es decir, que el batímetro 2 mide 0 y el batímetro 1 pues mide distinto de 0. ¿Sí? Bien. O sea que si yo coloco los batímetros y uno de ellos me mide 0, es que el desfase de la carga, el argumento de la carga, son 60 grados. ¿Sí? Y conozco el factor de potencia, coseno de 60, lo que sea, 1 metro. Bien. ¿Y qué pasaría si la carga tiene un desfase mayor de 60? ¿Qué pasaría si la carga inductiva, estoy suponiendo lo habitual, ¿vale? Carga inductiva. ¿Qué pasaría si tiene un desfase mayor de 60? Bueno, pues imagínate, 70 menos 30 no hay ningún problema. El batímetro 1 mediría bien. Pero aquí esto es más de 60, esto es más de 90 y un coseno de un ángulo mayor de 90 es negativo. Por lo tanto, el batímetro 2 intentaría medir negativo. Y claro, si tenemos un batímetro analógico de una aguja y aquí tengo el 0, esta aguja intentaría ir a la izquierda. Pues no. Lo que tengo que hacer es que este batímetro que va a medir negativo, para conseguir que tengamos lectura, lo que hago es no medir la tensión ST. No medir la tensión ST, ¿vale? Sino que medir la tensión TS. Eso quiere decir que lo que tengo que hacer es el punto, el terminal positivo, lo tengo que colocar aquí. Si queréis, para entenderlo mejor, yo este terminal no tendría que llevar aquí. Este terminal lo tendría que llevar aquí y este terminal lo tendría que llevar aquí. ¿Vale? Y este batímetro estaría midiendo la corriente I sub S, pero estaría midiendo la tensión TS. ¿Vale? Estaría midiendo la tensión TS para poder medir correctamente. Porque si no, ya digo que no mide. ¿Vale? La aguja está ahí intentando ir a la izquierda y nos podemos cargar el batímetro, claro. Entonces, estos son los 3 casos interesantes con carga inductiva. Fíjate que el batímetro en cuestión quedaría negativo o quedaría 0. Es el batímetro 2. Como la secuencia de fases es directa, el batímetro 1 está conectado a la fase que va primero, la R, y la fase que va después, la S. Entonces, cuando ocurran estos 2 casos, siempre va a ocurrir en el batímetro que has conectado en la fase que va después, en la fase que va retrasada. Aquí, fíjate, como va primero la R y luego la S, el batímetro que nos da 0 o el batímetro que nos intenta medir negativo es el 2 que está conectado a la fase
que va retrasada respecto al otro batímetro que está conectada a la fase R. ¿Entiendes, no? Siempre, siempre. Bien, para medir la potencia reactiva también lo podemos hacer con batímetros. Sí es cierto que si el caso de que tuviésemos un barímetro, es decir, un aparato que sirve para medir directamente la potencia reactiva, procederíamos exactamente igual que con los batímetros. Conectaríamos aquí el barímetro para medir la tensión entre fase y neutro, ¿vale? Igual. Y si la carga estuviera desequilibrada, colocaríamos 3 barímetros, ¿vale? Pero vamos a utilizar batímetros para medir potencia reactiva. Lo que tendríamos que hacer sería colocar un batímetro, en este caso tengo carga equilibrada, es una carga inductiva, colocaríamos ahí el batímetro 1 para medir la corriente de la fase R, ¿vale? Y la tensión que mediríamos sería la tensión de línea entre las fases que no está conectado el batímetro. Si el batímetro está en la fase R, mediríamos la tensión ST. Fíjate que la secuencia es directa y entonces mediríamos la tensión ST, ¿vale? ST. Si la secuencia fuese inversa, tendríamos que medir la tensión TS, ¿vale? Colocaríamos esto aquí y esto aquí. Tendríamos que medir la tensión TS. Es decir, que importantísimo para medir la potencia reactiva con carga, con carga equilibrada, tenemos que respetar la secuencia de fases para medir la tensión de línea de ese batímetro. Y entonces, fíjate, lo que mide el batímetro 1, ¿qué es? La tensión ST por la corriente I sub R y por el coseno del ángulo que forman estos dos. ¿Qué ángulo forman? Bueno, vamos a ver. Aquí tendríamos VR, aquí tendríamos VS y aquí tendríamos VT. Bien. ¿Dónde estaría la tensión ST? S menos T ahí, es decir, la tensión ST estaría ahí. ¿Sí? Adelantada 30 grados, como ya sabe, respecto a VS. ¿Dónde estaría la corriente I sub R? La corriente I sub R estaría retrasada el ángulo de la carga respecto a VR, ¿vale? Ahí tendríamos I sub R. Bien, entonces, ¿qué ángulo forma estos dos fasores? VST con I sub R. Sería este ángulo, ¿no? Fíjate, VR y VST están en cuadratura, es decir, están formando 90 grados. Esto tiene desfase 0 y esto tiene desfase 90. Entonces, diríamos que este ángulo es los 90 menos el ángulo de phi sub R. ¿Sí? Y trigonométricamente hablando, el coseno de 90 menos phi es igual que el seno de phi. Es decir, que esto tendríamos I sub R y seno de phi. Ya digo, esto es lo mismo que esto, equivalente. Bien, la potencia reactiva, ¿qué habíamos dicho? Que era la tensión raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el seno de phi. ¿Vale? Para una carga equilibrada. La potencia total. ¿Vale? ¿Y qué me fijo? Me fijo que esto es la tensión de línea, que esto es la corriente de línea y que esto es el seno de phi. O sea, que esto, ni más ni menos, es la lectura del batímetro. Por lo tanto, la lectura del batímetro, si lo multiplicamos por raíz de 3, 1,7 aproximadamente, 1,73, tendríamos la potencia reactiva total de esta carga equilibrada inductiva. Sí, sí. Bien, si la carga estuviese desequilibrada, bueno, pues tendríamos
que poner 3 batímetros. Aquí pondríamos el otro batímetro y aquí pondríamos el otro batímetro. Y recuerda que los batímetros tienen sus terminales correspondientes de polaridad, ¿vale? Y entonces, este batímetro 2, ¿qué tensión tendría que medir? ¿RT o TR? Fíjate, TR. TR. ¿Y este qué tendría que medir? ¿RS o ST? RS. RS. ¿Vale? Así de sencillo. Y para obtener la potencia reactiva total, simplemente sumaríamos todas las 3 lecturas de los batímetros y lo multiplicaríamos por raíz de 3. Bien. Si la carga está equilibrada, hemos dicho que podemos hacerlo con un batímetro, ¿vale? Pero también lo podríamos hacer con 2, con el método de Aarón. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. El método de Aarón sirve para medir potencia activa y potencia reactiva con carga equilibrada. Sin embargo, para cargas desequilibradas, desbalanceadas, solo sirve el método de Aarón para medir la potencia activa. La reactiva no se cumple. Cuidado, que he visto en internet muchos que dicen que también sirve para cargas desequilibradas, medida de potencia reactiva con el método de Aarón. Error. Cuidado. Entonces, ¿cuál sería entonces la fórmula del método de Aarón para medir la potencia reactiva con carga equilibrada? La fórmula sería la siguiente. Pondríamos 2 batímetros, batímetro 1. Voy a poner aquí el batímetro 2 para hacerlo diferente. RST, ¿vale? Carga equilibrada, inductiva. Bien. ¿Qué tiene que medir este? Este tiene que medir RS. ¿Qué tiene que medir este? Aquí los puntos correspondientes. Este tiene que medir la tensión TS. ¿Sí? Y la potencia activa, recuerda que la potencia activa era la suma del 1 más el 2. Y la potencia reactiva es raíz de 3 veces el batímetro conectado a la fase que va primero menos el batímetro conectado a la fase que va después. En este caso, si la secuencia es RSTR, ¿qué batímetro va primero? El que está conectado a la fase T. La T va primero que la R. La T va primero que la R. Por lo tanto, haríamos el 2 menos el 1. Sí. Si en vez de estar conectado ahí, está conectado aquí en la fase S, haríamos el 1 menos el 2. Cuidado, porque a veces veis la fórmula y la cagáis. Cuidado, siempre la fase que va primero, en este caso la T, menos la fase que va en retraso. Sí. Entonces, más cosas. Voy a poner un ejemplo para que os equivoquéis. Bien, pues aquí tenemos esta conexión, una carga equilibrada inductiva, y queremos saber la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, porque ya sabéis que la potencia aparente es la suma vectorial de la P y de la Q, de la potencia activa y reactiva. Bien, pues observa estos datos. El batímetro 1 nos está midiendo 1000 vatios, el batímetro 2 nos está midiendo 600 vatios y pregunto, ¿cuál es la potencia activa? ¿Cuál es la potencia reactiva? ¿Cuál es la potencia aparente? ¿Y cuál es el factor de potencia de esta carga inductiva? Es una carga equilibrada. Detén el vídeo, calcúlalo y verás la solución seguidamente. Bien, los dos batímetros están conectados por el método de Aarón.
El batímetro 1 está midiendo la tensión SR, porque ya sabes que la fase que no tiene el batímetro es la que tomamos como referencia, y el batímetro 2 está midiendo el batímetro 2 tendría que medir la tensión TR, SR, y está midiendo, fíjate el punto, RT, está midiendo al revés. ¿Por qué? Porque recuerda que si le damos vuelta a la bobina voltimétrica o a la bobina amperímetrica, a una de las dos, es porque ese batímetro vale negativo. Entonces, para calcular la potencia activa, es la suma del batímetro 1 y el batímetro 2. Ya, pero la potencia del 1 son 1000 vatios y la potencia del 2 son menos 600 vatios, porque le hemos puesto al revés para que pueda medir. Por lo tanto, la potencia activa total son 400 vatios. Bien, vamos con la reactiva. La reactiva era raíz de 3, el batímetro que va primero, a la fase que va primero, menos el batímetro que va conectado a la fase que va después. En este caso, como la secuencia es directa, RSTR, los batímetros sería el 1 menos el 2, va primero la S que la T. Entonces el 1 menos el 2. Muy bien, pues nada, sería el 1, 1000 vatios, menos el 2. ¿Qué ponemos en el 2? Menos 600. Cuidadín. Luego menos, más. Sí. Y tendríamos que la potencia reactiva es raíz de 3 veces por 1600 voltio amperios reactivo. Bar. Sí. La potencia total, la S, la raíz cuadrada de P al cuadrado más la Q al cuadrado, raíz de 3, 1600 al cuadrado. ¿Sí? Y resulta una potencia aparente de 2800 voltioamperios. Sí. Vaya, hombre. Sí. Entonces, ¿qué más? Factor de potencia. El factor de potencia es el coseno de phi, que es P partido por S. La P, que serían los 400, y la S, que son los 2800. 0,14. Fíjate que es un factor de potencia malísimo, malísimo. ¿Por qué? Porque el ángulo de la carga es la inversa del coseno o el arco coseno, que sería un ángulo de 81,78 grados. ¿Vale? Entonces, está claro que esta carga es un ángulo mayor de 60 y por eso, bueno, y menor de 90 siempre, claro, y por eso hay un batímetro que vale negativo y que le tenemos que invertir bien las terminales de la bobina voltimétrica del batímetro o de la amperométrica, lo que te resulte más fácil, ¿vale? Pero a efectos de cálculo son valores negativos. Sí. Sí. Otro sistema de medida de mayor comodidad y prestaciones, tanto en corriente alterna trifásica como en monofásica, es el que utiliza un medidor de energía como el que ves en la imagen. Se trata de un dispositivo electrónico con pantalla y posibilidad de almacenaje de los datos medidos y posterior descarga a un PC, que dispone de la posibilidad de conexión de 4 sondas de corriente y 4 tomas para la medida de tensiones. Este tipo de medidores de energía te va a facilitar todos los parámetros eléctricos,
intensidades absorbidas por cada línea, potencia activa, reactiva y aparente consumida por cada fase y de toda la instalación, el factor de potencia instantáneo de cada fase y el total, y la medida de energía activa y reactiva, entre otros. Para realizar la conexión a una línea trifásica a 4 hilos, 3 fases más hilo neutro, como puedes ver, no es necesario desconectar ningún hilo, ya que para la medida de corriente se dispone de una sonda amperimétrica de tipo pinza. Así pues, conectarías las 4 sondas de corriente y las 4 tomas de tensión, una en cada fase más el neutro. En el caso de realizar una conexión a una línea trifásica a 3 hilos, 3 fases sin hilo neutro, como puedes ver, conectarías 2 sondas de corriente en las mismas fases que mides la tensión. Esto es, como ves en la imagen, en la fase A y C. Además deberás conectar la toma del neutro a la fase que ha quedado libre, en este caso la B. De esta forma el aparato te va a facilitar todos los parámetros eléctricos que te he comentado anteriormente. Por último, también con este tipo de aparatos medidores de energía se puede medir sobre una instalación de corriente alterna monofásica. Venga, ya estoy cansado, ya para el próximo día más. Chao.